Hola, hoy vamos a ver un tema que se llama momentos de inercia. Es parte del capítulo de propiedades geométricas de las secciones. El momento de inercia me indica qué tan fácil o qué tan difícil es rotar una sección con respecto a un eje. Entonces me da una idea de tamaño. Y como me da una idea de tamaño, si conozco ese tamaño y conozco una fuerza que está aplicada a un cuerpo, pues puedo saber cuál es el efecto de esa fuerza sobre ese cuerpo. Como vimos anteriormente, el primer momento de área es nulo con respecto a los ejes centroidales, porque ese eje centroidal divide la sección en dos partes. Distancias positivas se anularán con distancias negativas y por lo tanto ese momento será nulo y no es representativo para distinguir las secciones. Para evitar esto se eleva la distancia a una potencia de 2. Por ejemplo, si tengo esta sección con un diferencial de área, una distancia x y y de los ejes cartesianos, los momentos de inercia se definen como la integral en el área de y cuadrada diferencial de área en el caso de x o de x cuadrada diferencial de área en el caso de y. Entonces, como ven, x y y están elevados al cuadrado. Entonces, como las distancias están elevadas al cuadrado, el momento de inercia siempre será positivo. No es como el caso del primer momento de área que puede ser positivo, negativo o nulo. Y como tengo una distancia una distancia al cuadrado por un área, pues entonces las unidades son metros cuartos, centímetros cuartos o pulgadas cuatro, unidades de longitud a la cuarta. Entonces, si tengo una sección como la que se muestra aquí, es un rectángulo, y a esta sección se le asocian tres ejes, x1, x2 y xc, x1 y x2 en los extremos y xc en el eje centroidal. Observamos que si medimos distancias desde el eje x1, la mayor distancia que mediremos será desde x1 hasta x2 y es una distancia negativa. Si ahora tomamos el eje x2, pues la mayor distancia será desde x2 hasta x1 y por lo tanto será una distancia positiva, igual que la anterior, pero positiva, esta distancia. Entonces, pues como las distancias se elevan al cuadrado, el momento de inercia de x1 será igual que el momento de inercia de x2. Pero si ahora quiero ver la distancia con respecto al eje centroidal, pues entonces la mayor distancia será desde el eje centroidal hacia x1 o desde el eje centroidal hacia x2. Si lo que ahora quiero son secciones rectangulares, digo, secciones de compuestas, que sean compuestas de figuras de diversas formas, que sean figuras conocidas, para las cuales hay tablas que me dan las inercias con respecto a sus centroides. Por ejemplo, si yo tengo esta sección que tiene tres áreas, A1, A2 y A3, y para esas áreas conozco las coordenadas centroidales, como se calcularon previamente, y también puedo conocer la ordenada centroidal, que es la línea verde de la figura compuesta. Pues entonces para cada una de estas figuras puedo conocer las inercias centroidales de tablas o de manuales, o hacerla a través de integración. Y con esas secciones, pues que yo quiero calcular el de la figura compuesta. Pero eso de la figura compuesta no es la simple suma de las inercias como los vemos aquí, no es igual a la simple suma, o resta si hubiera un hueco. No porque las inercias son asociadas a ejes locales, centroidales o globales. Eso se utiliza lo que se conoce como el teorema de los ejes paralelos. Y este teorema lo que hace es, dada la inercia en un cierto eje, por ejemplo, en un eje centroidal, que es común conocerlo a través de manuales o tablas, yo quiero saber cuál es la inercia con respecto a otro eje, por ejemplo, X y Y, que sean paralelos a los originales X' y Y'. Entonces, para hacer esto, yo escojo. Entonces, si por definición la inercia es en la integral en el área de y cuadrada diferencial de área, pues y cuadrada es la suma de la distancia y' desde el eje centroidal a la partícula, más de y, que es la distancia constante entre el eje centroidal y el eje a donde quiero mandar la inercia, o sea, el eje x' y el eje x. Entonces, este binomio lo desarrollo, será y' al cuadrado más dos veces y' de y más d de y elevado al cuadrado. Luego le aplico el operador integral y tendré tres integrales. La primera es la integral de y diferencial de y' cuadrado diferencial de área.
Este tiene la forma de una inercia con respecto a un eje centroidal y esa inercia le llamamos Ix', que es la